Muy bien, son las 15:46 en toda la República Argentina. Seguimos en Todo en Uno. Y yo les pido que presten atención a esta historia que vamos a contar ahora con su protagonista de primera mano. Es una historia que fue publicada hace algunos días en el diario Clarín. Seguramente vos que estás del otro lado te levantaste, leíste el diario y te encontraste con una historia que mezcla constelaciones, una historia de vida que mezcla un pasado, una historia de vida sobre alguien que quería saber de dónde venía y se encontró con muchas sorpresas en esa búsqueda, por ahí se puede decir hasta de identidad inclusive, y que mezcla también uno de los temas más sensibles que tiene la humanidad, como es el nazismo. Pero antes de que lo explique yo, le voy a explicar la protagonista de todo esto, porque quien escribió la nota es Giselle Kruger, que es periodista, que es productora, escritora de un libro que va a salir en breve y además es amiga de la casa. ¿Qué haces, Giselle? ¿Cómo estás? Hola, Martín, gracias por invitarme. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Cuando vos me dijeron que ibas a venir, dije, bueno, voy a hacer una explicación de la nota para presentarla, pero dije, no, mejor explica vos qué fue lo que escribiste. Porque cuando vos lees, cuando una persona que se ajena a la historia lee esas líneas que vos escribiste, se mete de lleno en la historia y hasta te llega a conmover. Pero contalo vos mejor. Bueno, gracias. Sí, me pasó eso. Me pasó que las personas que la leyeron, yo pensé que era algo absolutamente íntimo y personal, y la verdad es que lo conté como tal. Pero la recepción que recibí después de esa nota fue que mucha gente estaba atravesando por lo mismo y les llevó de alguna manera a despertar curiosidades, intrigas y dudas sobre sus pasados, sus familiares. Y fue algo absolutamente sorprendente para mí porque no me esperaba que iba a tener tal repercusión. Contemos cómo fue. Vos en algún momento decidiste investigar tu pasado. Yo decidí investigar mi pasado, pero ¿por qué? No era por una cuestión que yo tenía dudas ni nada, simplemente era porque mi hija no dormía. Mi hija nació en 2018 y no dormía. Así como te cuento, no dormía nunca. No dormía nunca más de 1 hora y media. Una hora y media se despertaba en la cuna, en la cama, a UPA, a la noche, a la mañana, a la tarde, se despertaba siempre. Y pasaba el tiempo, y pasaba el tiempo, y pasaba el tiempo, y yo no sabía qué le pasaba. Y la llevaba al médico y me decían, bueno, son los gases, bueno, son los dientes, bueno, es la angustia de separación. La típica, lo que te dice cualquier médico cuando un bebé no duerme, tratando de buscar una explicación. Claro, y yo creo que ahora que lo cuento, todos creían que yo exageraba, ¿entendés? Y yo te juro que como ella no dormía, yo tampoco. Entonces, claro, ella había cumplido 1 año y no dormía, y yo estaba... Luego te 1 año prácticamente sin dormir. Sí, absolutamente trastornada, porque obviamente te perjudican todo lo que es laboral de tu casa. Yo discutía mucho con mi esposo en ese entonces. Y yo le decía, pero no duerme. Y él es como que me decía, bueno, ya va a dormir. Y yo sentía que nadie me comprendía. Entonces, cuando no me funcionaron ninguno de los métodos tradicionales, empecé a caer en fórmulas insólitas porque yo estaba desesperada, Martín. Yo necesitaba que ella durmiera. Yo no podía más. Estaba agotada. Entonces me decían, no sé... bañala en romero, lavanda, tomillo. Y yo me acuerdo que llené la pileta de plantas y no dormía. Después me decían, bueno, no sé, ponerle la ropa al revés. No, no dormía. ¿La ropa al revés? Sí, porque yo te juro que lo que me decías... Lo que te decía lo hacía. Y sí, estaba desesperada, sí. No tomes más gaseosa, no tomes más café. No tomes más remedios. Acostate a las 7 de la tarde y apaga todas las pantallas y deja el celular y no pongas música y no me funcionaba nada. ¿Y la nena no dormía? No dormía, pero no es que se despertaba llorando. Ella se despertaba como alerta, se despertaba con los ojos abiertos. Entonces, claro, en un momento el mecanismo era tan psicótico que yo la acostaba a dormir y me quedaba mirándola para ver cuándo iba a abrir los ojos porque ya sabía que eso iba a suceder en breve. Entonces, claro, yo no dormía, ella tampoco. Te trastornó la vida, digamos. Me trastornó la vida. Entonces, en un momento, como nada me funcionaba, habíamos conocido en un viaje de visita que fuimos a Córdoba a un sanador. Entonces dije, bueno, se la llevo porque tal vez a esta piba le hicieron una maldición. Yo empecé a creer en eso de la desesperación que tenía. Y se la llevé. Y el hombre era muy famoso en Córdoba, había curado casos irreversibles, era una leyenda. Y le hizo una imposición de manos y me dijo, ya va a dormir. Pero no durmió. No durmió. Entonces, cuando volví... O sea, pasaste por la parte clínica para ver si era algún problema neurológico, físico. La superstición de decir, bueno, la nena, y pasaste por la mano de un sanador y tampoco. Y tampoco. Entonces la llamé a la esposa del sanador y le dije, mirá, no sé qué hacer. No duerme, no funciona nada.
Y me dijo, ¿y no pensaste que por ahí el problema lo tenés vos y no la nena? Y dije, wow, ¿y ahora qué hago? Y me dice, ¿por qué no haces una sesión de constelaciones familiares? Y yo dije, ¿qué es eso? No sé lo que es eso. Claro. Me dijo, yo te voy a pasar un teléfono, andá. Te repito, entre todo mi panorama de opciones, dije, voy, ¿qué me queda por perder? Pará, antes de que sigas, les pido, presten atención a lo que viene. Yo que leí la historia y la conozco, es increíble cómo sigue esta historia. Dale, Giselle. Entonces llamo por teléfono, hablo con la consteladora. Yo no sabía ni qué era una constelación familiar, no sabía ni qué te hacían, no sabía si te nada, no tenía idea, fui sin leer absolutamente nada. Y me dio una cita para la semana próxima, me preguntó qué me pasaba, le dije, mi hija no duerme, bueno, me dijo, venite a una sesión en mi consultorio, fui corriendo. Y cuando me senté, me dice, yo te voy a hacer una sola pregunta, Giselle. Pensá antes de responderme. ¿Vos cuando eras chica dormías bien? Y yo me acordé que no, que yo no dormía. Que yo no dormía porque le tenía miedo a mi abuelo. Y ahí O sea, es como no chica que bebé, sino ya lo... desde mis 6 hasta toda mi adolescencia. No dormías bien. No dormía porque tenía miedo que mi abuelo nos asesinara. O sea, así como te lo cuento. Vos pensás que esta chica está totalmente pirada. No, yo te juro que yo soy la persona más tranquila, soy la persona más ordenada, no tengo problemas, no tengo traumas, no tomo medicación, nada me abruma. Pero yo estaba desbordada en ese momento porque mi hija no dormía. Entonces, cuando fui, me dijo la señora, pensá en qué te pasaba a vos cuando eras chica. Y ahí todos mis recuerdos se me vinieron a la cabeza de, claro, de que yo tenía miedo, que yo no quería dormirme, me quería dormir con la luz prendida, me dormía asustada, dormía poco, dormía mal. Pero hasta ahí uno pensaría que esos problemas que uno tiene en la adolescencia no se heredan, ¿no? Yo pensaría Claro, eso. totalmente. ¿Cómo se los trasladaste a tu hija problemas que tenías en la adolescencia? Una locura. Yo también pensaba lo mismo, no se hereda el mal sueño, Claro. digo, no tiene nada que ver con eso. Pero me llevó a pensar en que claramente había algo que yo necesitaba resolver, que había algo oculto en mi familia que yo tenía que sacar a la luz. Y me fui del lugar, me sentí como desnuda, me sentí invadida por las preguntas que me hacía la consteladora y me acuerdo que me levanté y le di la plata y salí corriendo. Salí corriendo, salí con miedo porque me volví a acordar de la imagen de mi abuelo. En todo el camino no dejé de pensar en él, que para mí era algo que él, la vida de él se había terminado cuando yo lo enterré. Ahora vamos a contar quién era el abuelo de Gise. Ahora van a saber quién es el abuelo. Van a saber al final de la historia. Y ahí dije, claro, yo le tenía miedo también porque yo no sabía quién era. Mi abuelo vivía conmigo, vivió 12 años en la misma casa, bajo el mismo techo, 12 años consecutivos, pero yo nunca supe quién era. Mi abuelo, mi apellido, el dueño de mi sangre, yo no sabía quién era. Entonces empecé a averiguar. Ahora empezaste a averiguar claro, con pandemia. Sí, y con los contactos. Vos, pero antes de saber quién era, vos le tenías miedo a tu abuelo. ¿Qué actitudes tenía tu abuelo? ¿Era agresivo? ¿Por qué decías que le tenías miedo? Le tenía miedo porque era una figura absolutamente oscura. No tenía un trato de abuelo-nieto con nosotros. A mí nunca me saludó, nunca me dio un beso, nunca me saludó por el cumpleaños, no cenaba con nosotros, no almorzaba con nosotros. Vivíamos en la misma casa, Martín, así, acá en Almagro, tal como te lo cuento, pero él tenía como una vida separada de la nuestra. No nos hablaba, no solo no nos hablaba, tampoco quería que nosotros estemos, somos 4 hermanos nosotros, quería que nosotros estemos desperdigados por la casa. Si nosotros nos íbamos al living a jugar, él se acercaba, nos miraba, y con una sola mirada bastaba para que a vos se te helara la sangre y te fueras a encerrar a la O sea, alguien pieza. que les imponía no solamente mucho respeto, sino miedo, temor, directamente. Orden absoluto, silencio militar. Él hacía todo a la misma hora, se levantaba a la misma hora, tomaba el té a la misma hora, se iba a pasear a la misma hora, volvía a la misma hora, se bañaba. Todo robotizado. Lo que pasa es que, claro, cuando uno es chico, no cuestionás Claro. tu vida, no cuestionás tu familia. Es lo que te tocó y te adaptás. Y claro, ¿viste? Pero yo ahora, que obviamente cuando fui mamá, yo pensé en mi papá y dije, hay algo que no cuadra, mi papá no es así con mi hija, o sea, hay algo que estaba mal, evidentemente. Tu viejo es amoroso. Mi viejo es amoroso, es atento, es cariñoso, juega con ella lo quiere. Y yo claramente me di cuenta que había algo que no estaba bien ahí y yo no sabía por qué. Y ahí te pusiste quién era tu abuelo. ¿Quién era mi abuelo? Entonces cuando le pregunté a mi papá me dijo, no, bueno, el abuelo sí era así, pero bueno, era su personalidad, era descendiente de alemanes, mi apellido es Kruger, es alemán.
Era descendiente de alemanes, antes era muy severa, la gente era muy severa con los chicos, los chicos no podíamos cuestionar decisiones de los padres. Entonces mi papá también lo había naturalizado, ese comportamiento del abuelo para con él, que era su padre. Mi papá es hijo único encima, o sea, yo no tenía con quién de la familia cotejar qué pasaba. Entonces empecé una investigación en mi propia familia con los contactos que el periodismo me brindó durante todos estos años. Y empecé a averiguar nombre, apellido, partida de nacimiento, a ver dónde había nacido, traté de conseguir datos, papeles reales que me dijeran, porque viste que... No te cerraba la explicación de tu viejo, para vos había algo más atrás. Para mí había algo más, pero que mi papá efectivamente no lo sabía él tampoco. Ah, tampoco lo sabía él. No, me dijo a mí, el abuelo me dijo que trabajaba de lo que trabajaba y yo... Era así, él era un tipo frío, oscuro, amargo, insensible. Pero yo nunca me cuestioné por qué. Era lo que yo tenía. Y te pusiste a investigar. Y me puse a investigar, empecé a averiguar nombre, apellido, partida de nacimiento, datos concretos. Acá en el periodismo los datos valen por sobre los relatos. Vos lo sabés mejor que yo. Por supuesto. Entonces empecé a conseguir partidas de nacimiento, el barco donde habían venido mis tatarabuelos alemanes. Acá les regueté, todo documentado. Estamos viendo algunos de los documentos también. Claro, bueno, esa historia ahora te la voy a contar. Y llegué a construirle más o menos un pasado a mi abuelo, pero no tenía demasiado detalle. Hasta que en un momento empiezo a buscar en internet y encuentro un árbol genealógico que alguien había construido. Y en ese árbol genealógico encuentro que eran familiares lejanos que vivían en Rosario, también descendientes de alemanes. Y me contacto con ellos a través de Facebook. Obviamente me llevó toda la pandemia, fue la investigación. Y me contestaron, les mandé la partida de nacimiento, les dije yo soy Giselle Kruger, yo soy la nieta de Gustavo Kruger. Y me recibieron, me aceptaron y me confesaron que tenían en su poder el manuscrito de mi tatarabuela del año 1800, en donde consta el día del nacimiento de mi abuelo. Está escrito. Entonces viajé a Rosario, me acompañó mi esposo, viajé a Rosario, obviamente me lo dejaron tocar y le saqué fotos, yo no lo podía creer, tenía en mi papel lo que había escrito mi tatarabuela en el año 1800, algo impensado por donde lo quieras mirar. Sí, sí, sí. Y bueno, y a partir de ahí, hablando con colegas que investigaban el nazismo, porque yo, a partir de mis recuerdos, empecé a anotar y a descubrir y a recordar que mi abuelo tenía una insignia clavada sobre la cama, como si fuera un crucifijo, pero era una insignia de un ave. Entonces le pregunté a mi papá si era el águila nazi, el águila imperial. Claro. Y me dijo que sí. Wow. Y ahí dije, bueno, algo más tiene que haber. Por acá, mi abuelo hablaba perfecto alemán, leía perfecto alemán, tenía libros alemanes. La diferencia es si él era simplemente un fanático... O había sido algo más. O había sido algo más. Entonces me empecé a comunicar con colegas, periodistas. Marcelo García fue el que más me ayudó. Marcelo García tiene libros publicados sobre nazis muy buenos. Y le dije, Marcelo, necesito una mano. Se enganchó enseguida con mi historia y me dijo, espera, Giselle, porque yo... creo que te puedo contactar con alguien que pudo haber conocido a tu abuelo. Dije, no, ¿en serio? Me dijo, sí, déjame preguntarle. Y me contacta con Pedro Filipuzzi. Pedro Filipuzzi es un investigador también de nazismo muy respetado. Que cuando le pasé la foto y el nombre y el apellido, me dijo, sí, yo lo conocí. Tu abuelo trabajaba en el Banco Germánico de Américas del Sur. El Banco Germánico era el banco donde las empresas nazis triangulaban el dinero y lo terminaron enviando a una cuenta en Suiza, que expediente está en plena investigación porque apareció el listado de los 12.000 alemanes que triangulaban las guitas a través de ese banco. Mi abuelo era corredor de bolsa. Entonces me comuniqué con ANSES para ver si efectivamente mi abuelo había sido quien yo creía que era, a partir de esos datos. Y Pedro Filipuzzi me dijo, te voy a dar un dato concreto. Tu abuelo se debe haber jubilado para el año 85, marzo o abril, porque yo recién entraba al banco para esa época, me dijo Pedro. Y ANSES me devuelve el documento de que mi abuelo se había jubilado el 26 de marzo del 85, con la categoría de cobradores, prestamistas y corredores de bolsa. Así que evidentemente era un dato certero que lo había conocido. Y que evidentemente él no solamente era un fanático nazi, sino que de alguna manera había participado. Y ahora volveme a contar qué pasa con tu hija. O cerremos el círculo, con tu hija. Bueno, y todo esto obviamente yo decidí documentarlo en una novela que la escribí en la pandemia, que se llama Mala Sangre. Toda mi maternidad, todos mis padecimientos de sueño, vinculado con la investigación que hice. Y yo creo que de alguna manera ilustrar al abuelo con todas sus oscuridades hizo que mi hija se tranquilizara y durmiera. Y ahora duerme, no lo puedo despertar, para que te des una idea. Tremenda historia. O sea que a partir de que vos descubriste quién era tu abuelo realmente,
La nena empezó a dormir. Empezó a dormir y duerme 12 horas por día, 13 horas por día, no tiene ningún drama. Tremenda historia. Capaz que era cierto, algo de cierto debe haber en que quizás el problema de verdad lo tenía yo. Y yo había algo en mi interior que me perturbaba. No es brujería, no es magia, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con las sensibilidades de uno. Entiendo que es lo que una madre le termina transmitiendo a los hijos. Evidentemente vos tenías algo irresoluto de mi tu pasado, vida, de tu total. pasado, y se lo transmitiste o se lo transmitías inconscientemente, por supuesto, a tu hija. Claro. Tremenda Un historia. miedo al dormir que evidentemente de alguna manera quedó vinculado a ella y bueno. ¿Y al resto de tu familia cómo le cayó? Porque imagino en algún momento le contaste que, che, miren, lo sentaste a todos y dijiste, che, te tengo que contar algo. El abuelo era un nazi. Ellos, a ver, él tenía dichos, pero tenía dichos abiertamente nazis. Él detestaba a los judíos. Mi viejo me ha contado episodios de odio racial, Pero son anécdotas, es lo que yo te digo, queda siempre, termina siendo anecdótico. Y acá en el periodismo, si no tenés un papel que acredite algo, no lo vale. Entonces, yo no era que no le daba crédito a los dichos y a los recuerdos, sino que simplemente yo necesitaba cotejarlo con algo más certero, más concreto. Y fue la investigación de toda la pandemia, hice toda la pandemia. Claro. Lo que me llevó a descubrir, a tener el manuscrito de mi tatarabuela en las manos, cosa que yo empecé en mi vida que existía esas familiares, en mi vida creí que iba a encontrar un manuscrito. Mi viejo estaba muy sorprendido, pero bueno, estaba aliviado porque yo había logrado resolver el sueño. Claro, evidentemente hay una historia que liga mucho, ¿no?, al nazismo con la Argentina, ¿no? De hecho, siempre se habla mucho de que los jerarcas nazis, bueno, vos, imagino, Giselle, habrás estudiado mucho todo lo que tiene que ver con el nazismo a partir de este descubrimiento, pero muchos jerarcas nazis que terminaron, inclusive se habló de Hitler acá en la Argentina, en la Patagonia y demás, pero evidentemente hay algún tipo. Inclusive hace poco había leído de un evento que se hizo en el Luna Park, exactamente. En el año 45. En el año 45. Un evento nazi, directamente. Sí. Es que es como que, no sé exactamente, no quiero decir un dato erróneo, pero como que muchos años atrás de alguna manera estaba validado eso. En Alemania estaba validado. No era un error pensar de esa manera ni tener ciertos prejuicios. Y es como que lo empezás a cuestionar después de mucho tiempo, que no está bien. Primero a mí como familia me pasó, por ahí ahora tengo la capacidad de cuestionarlo más a un nivel global, ¿viste? Cuando decís, no, evidentemente esto es una etapa oscura de la vida que no tendría que haber existido nunca, ni en Argentina, ni en Alemania, ni nunca. Por supuesto, desde ya. No, pero aparte, yo insisto, es tremenda la historia porque hiciste un camino absolutamente impensado para poder llegar no solamente a saber quién era tu abuelo, parte de tu identidad también, en definitiva. Sí, es mi sangre. Con el objetivo de hacer que tu hija duerma. Absolutamente. Y recién pudiste lograrlo cuando supiste quién eras vos. Sí, porque más allá de... Está bien, vos buscaste quién era tu abuelo, pero en realidad es saber quién eras vos. Saber quiénes eran... ¿De dónde llegaste vos? ¿De dónde naciste? ¿De dónde viniste? ¿De qué familia? Porque ni siquiera era el abuelo materno, que tenía otra familia. O sea, era tu propio apellido. Era mi apellido y era el único abuelo con el cual yo tenía relación. Que vos pensás hoy, yo te digo abuelo, ¿qué te imaginás? Un tipo amoroso, cariñoso. Cariñoso, absolutamente. Bueno, a mí yo no sabía lo que era eso, nunca supe lo que era eso. Y recién me despertó la curiosidad y cotejar con que había algo que no estaba bien cuando fui mamá. Y esa documentación, Giselle, ¿cómo estás? Esa documentación que estamos mostrando, que me intriga realmente. Eso nos ibas a contar. Mostremos de vuelta la documentación. Ahora porque vos dijiste que tenía una historia alguno de esos documentos. Claro, por eso me intrigaba esa. Bueno, ese es el manuscrito de mi tatarabuela que tenía proverbios alemanes y ella lo escribió a mano y le saqué un montón de fotos, como podrás imaginar, porque para mí era un tesoro. ¿Eso está escrito en 1800? En alemán, 1800. 1800. Y ella escribía ahí, es como una especie de diario íntimo. ¿Ese es tu abuelo? Ese es mi abuelo. Mirá. Yo no tengo fotos con él. Si hoy me preguntás, cuando escribí la nota de Clarín, me dice Daniel Ulanowski, para publicarte la nota te voy a pedir por favor que me pases una foto con tu abuelo. Y le digo, Daniel, esa foto no existe. Pero no es que no existe porque no la tengo. No existe porque mi abuelo jamás... Claro, jamás se me acercó. ¿Y esto es el manuscrito también? No. Sí. Sí. Es el manuscrito. ¿Ves que está todo escrito en alemán? Claro. Y adentro tiene todos los días del año y cada episodio corresponde a un día. Es más, hay un día donde yo busco, mi tatarabuela enterró a su hijo, que era mi bisabuelo, o sea, el papá de mi abuelo. Y dice, hijo, descansa en paz, tu mamá te perdona todo. Y nadie sabe de qué murió ese hombre, el papá de mi abuelo. Entonces dije, wow, no voy a llegar a saber nunca qué pasó con este hombre, si lo mataron, si se murió, si se suicidó, qué pasó, que para que una madre el día de la muerte le ponga a tu mamá te perdona todo. Claro. Entonces dije, bueno, no voy a saberlo,
pero sí se lo voy a documentar a mi hija para que el día de mañana todo lo que ella quiera saber lo va a tener escrito. Obviamente va a tener 1500 dudas nuevas, pero lo que respecta a mí, a mi sangre, yo se lo voy a facilitar. Oh, ¡qué historia, Luis! Tremenda. Tremenda. La verdad, tremenda. Hay un dato que realmente, honestamente, me perdí, que es, ¿tu abuelo es nacido en Argentina o es nacido en Alemania? Nacido en Argentina, en Rosario. Ajá. Y tu bisabuelo, digamos... También. también. En Rosario. Ah. Claro, mis Y tatarabuelos evidentemente son tenía alemanes. O sea, alguna que es conexión un con apego, desde el punto de vista afectuoso, afectivo, digamos, hacia el régimen, que lo ha llevado a vincularse inclusive desde uno de los aspectos, además vos decías del aspecto del flujo migratorio, digamos, el flujo financiero, que fue una de las claves de la relación. Sí, ¿no? y además, con por ejemplo, Argentina, ¿no? Entre la Alemania nazi y la Argentina. Sí, y también heredado hacia mi padre. Por ejemplo, mi viejo me cuenta que era obligado por mi abuelo a estudiar alemán. Entonces le digo, me dice, yo estaba obligado a ir a aprender el idioma, mi papá. Y aprendía el idioma con 2 excombatientes de la Segunda Guerra Mundial. Y me dice, yo iba a la casa, uno tenía la casa llena de medallas y el otro había perdido un ojo en la Segunda Guerra Mundial. Entonces yo pienso, ¿cómo el abuelo conocía a esa gente? ¿Cómo se conectó con esa gente? Y bueno, son dudas que calculo que me van a quedar, pero bueno, son datos, no por ello. Tiene una foto de él incluso que no tiene un ojo, ¿no? Tremenda historia, Gise, tremenda historia. La nena duerme bien ahora. La nena duerme bárbaro y es lo único que me importa. Duerme perfecto. Sí. Perfecto. Che, Gise, tremenda historia. La verdad, Gracias. Felicitaciones por todo el trabajo que hiciste. Felicitaciones por haberla publicado, porque además hay que animarse a contar algo tan íntimo. Y encima escribir un libro, Mala Sangre, ¿tiene fecha de salida? Todavía no. No, estamos ahí. Pero en breve. Ojalá. En breve. Ojalá se publique. Gracias por permitirme contarle. Gracias, Gise. Gracias, Martín. Beso grande.